Y ahora vamos a abrir un nuevo espacio aquí en Negocios Televisión con la mirada puesta en lo que más nos importa, en la salud y aparte en lo que es la investigación en el mundo de la academia, la vinculación con el mundo universitario y las empresas, y en un momento en el que se buscan soluciones, nuevas terapias para dar respuestas a enfermedades degenerativas, a enfermedades que no tienen cura. Y en ese marco, de hecho, nos vamos a acercar a una asociación, a esa cátedra One-Pitches, que trabaja en este objetivo con el fomento de la investigación y la difusión del conocimiento en el campo de la terapia celular, medicina regenerativa. Y para hablar de ello nos acompañan aquí en plató el doctor Damián García Olmo, director de la cátedra One-Pitches. Bienvenido. Muchas gracias, Eva. Y también nos acompaña el don Juan Carlos de Gregorio, presidente de Pitches. Bienvenido. Buenos días, Eva. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, lo estábamos diciendo fuera del micrófono, ¿no? Vamos a poner sobre la mesa ahora mismo qué son esas terapias avanzadas que están poniendo sobre la mesa, con las que quieren dar respuesta, ¿no? Y avanzar en ese campo tan difícil como es el de las enfermedades sin cura. Bueno, hace 15 o 20 años el mundo entero empezó a descubrir que se podía curar de una forma distinta a la clásica, que es utilizar fármacos corrientes, inertes, y se creó un concepto que es el concepto de terapias avanzadas. Las terapias avanzadas van dirigidas a intentar curar las enfermedades que hasta ahora el ser humano no ha curado, y la lista es larga, porque hay muchas enfermedades inflamatorias, de oncología, etcétera. Lo que pasa es que se trata de utilizar herramientas distintas, como células, como terapia génica, como ingeniería tisular, hacer nuevos órganos, etcétera. Y a todo esto se llama terapias avanzadas. Y ahí el mundo de la empresa y de la farma internacional pues se ha dirigido a invertir, a conocer, pero es un campo muy incipiente y de luego muy distinto del anterior. Se maneja por reglas absolutamente distintas. Y dentro de ese campo, pues el que ha aparecido como más, o el que más se ha desarrollado, es la terapia celular, que es la idea de curar con células. Sin embargo, la terapia celular no ha respondido a todo lo que esperábamos de ella. Y hay una siguiente evolución que es probablemente lo que vamos a hablar ahora. ¿No es así, Juan? Los secretos más. Eso es. Efectivamente. Bueno, las terapias avanzadas tienen la singularidad de que realmente estamos utilizando nuestras propias células para reparar tejidos o reparar procesos fisiológicos que no nos funcionan bien y que nos generan una patología, nos generan una enfermedad. En el momento en el que nosotros utilizamos células de nuestro cuerpo que están adecuadas para hacer esos desafíos y desarrollar esos elementos fisiológicos dentro de nuestro cuerpo, pues parece que son de alta eficacia y de muy elevada seguridad. Es cierto, son de alta eficacia y muy elevada seguridad, pero por el hecho de ser terapias que se utilizan células humanas obtenidas de los propios humanos y luego reproducidas en laboratorio, pues resultan caras, porque el medicamento está compuesto de millones de células que tienen que estar criogenizadas, preparadas en el momento en el que se van a utilizar, llevarlas al sitio adecuado, en el momento adecuado, que se despierten, que estén activas, que estén vivas, que las pinchemos, que todavía sigan vivas, porque es condición necesaria el hecho de que puedan hacer su función, el hecho de que estén vivas, evidentemente, y no hayan sufrido daños en los procedimientos de transporte, en los procedimientos de logística, en los procedimientos de criogenización. ¿Qué es lo que nosotros descubrimos como compañía y que desarrollamos conjuntamente con la cátedra, con el doctor García del Olmo? Pues lo que hacemos es decir, oye, estas células que vamos a inyectarlas y que son altamente caras en términos de costes y altamente sensibles en términos de capacidad vital para producir efectos, vamos a coger las órdenes que ellas dan cuando las inyectamos, aislar ese contenido que llamamos secretoma, porque se secreta a partir de las células. Esas células, cuando las ponemos en un tejido que van a regenerar, secretan una información y nosotros recogemos esa información y la podemos liofilizar, tenerla aislada en un sitio y con un transporte y con una logística muchísimo más barata y aplicar directamente al paciente. De tal forma que utilizamos como si fuese terapia avanzada, pero con unos mecanismos mucho más sencillos, mucho más dúctiles, mucho más fáciles, que son el proceso
del trabajo de investigación de una cátedra en la que trabaja el mundo científico de este país, el altamente cualificado para estas condiciones, y la parte empresarial que nosotros aportamos, que es la innovación, la tecnología privada y la financiación para poderlo desarrollar. Que en estos conceptos de financiación, pues como sabéis, en este país pues tenemos muchas idas y venidas, ¿no? Yo, Juan Carlos, creo que la cuestión es conocer. Llevamos 20 años de experiencia de curar con células y sabemos que funciona, pero funciona y tiene problemas. Son muy caras, los problemas logísticos, los problemas de no conocer bien el mecanismo de acción. Y la cuestión fundamental es que el secretoma es una evolución, es decir, hemos aprendido cómo esas células ejercían su efecto y lo hacían mediante señalización, es decir, mandaban las órdenes suficientes como para que la inflamación, por ejemplo, se reduzca. Y de bueno, ¿y por qué usar las células? ¿De por qué no usar esas órdenes? No sé, es un poco el símil de cuando empezó a utilizarse la penicilina, voy a utilizar el hongo, ¿no? La penicilina, el Penicillium notatum, y después ya no, después una vez que se aprendió, que conocimos cómo funcionaba, cuál era su mecanismo de acción, pues hoy en día es una sustancia que está inerte y que está en la vitrina. Es decir, pues, y esta es la idea, ¿no? La idea es, ya conocemos cómo funciona, conocemos cómo secreta, y dice, bueno, pues y fabriquemos el secretoma y tengamos mucha cantidad para ponerla tantas veces como sea necesario hasta que curemos al paciente. Y con eso abaratamos los costes de producción y hacemos uno de los problemas que tiene la terapia celular, es que es extremadamente cara para el uso cotidiano, y al utilizar el secretoma, que es la misma utilización, es la secreción de la célula, podemos liofilizarlo, tenerlo en la cadena de transporte mucho más barato, a unos precios mucho más democráticos para la población y que sean suficientes como para que lo pueda utilizar todo el mundo a través del Sistema Nacional de Salud. Una pregunta, sobre todo para los que somos neófitos, porque dice, vamos a fabricar el secretoma, pero el secretoma viene de la propia célula. Eso es. Entonces, de alguna parte, el origen es la célula, pero el secretoma se genera, de ahí la importancia además. Lo fabrica la célula, muy bien visto. Claro, exactamente, pero la cuestión es la siguiente. Antes, o ahora, cultivamos células, cogemos las células y se las ponemos al paciente, al sujeto enfermo, ¿no? Ahora las células las dejamos criar y cogemos lo que segregan. No hay por qué destruirlas. No hay por qué, con lo cual el proceso es mucho más barato, porque solo vas cogiendo, es como si tienes una plantación de naranjos, solo coges las naranjas, pero no cortas los árboles. Es decir, en este sentido tienes granjas, podríamos llamar, de células que provocan... Me gusta el concepto de la leche. La vaca produce la leche, pero en el bar, cuando te ponen el café cortado, te ponen un poquito de leche de una botella, es decir, no te traen la vaca para poner la leche. ¿Me explico? Pues es algo parecido. Claro, porque ahí estaba señalando al principio, ¿no?, esa colaboración del lado de la investigación de la UAM con Pichis, colaboración público-privada, porque claro, estaba señalando desde el principio, la investigación es complicada, y ahí es donde quería preguntarles, porque desde fuera, sobre todo de la época del coronavirus, hemos aprendido la importancia del frío en esa vacuna que no puede moverse. Quiero decir, toda esa logística que envuelve esa investigación, más allá de la previa investigación, requiere, evidentemente, yo no conozco los números, pero una financiación importante. A la hora de llevar a cabo ese trabajo, claro, se necesitan ambas cosas. Efectivamente, los costes de la vacuna, como decíamos, que tiene que ir a menos 80 grados y distribuirse por todos los centros de salud del país para poder pinchar a la gente en el momento en el que lo tuvimos, vimos que efectivamente era una logística espesa, diferente y cara. Lo que nosotros estamos haciendo es, claro, si hemos entendido ya el proceso de cómo funciona, como ha dicho Damián, y hemos visto que la secreción de la célula, que además la podemos hacer selectiva, que esto es un elemento muy importante, es decir, nosotros le podemos decir a la célula, arréglame un músculo roto, y le ponemos un músculo aquí, y entonces ella identifica el músculo y le manda la señal de reparación del músculo. Pero si le ponemos un hepatocito, que es una célula del hígado, del sistema hepático, y le decimos, está inflamado, ella lo reconoce que tiene un hepatocito inflamado y le manda la solución a la inflamación de este hepatocito inflamado. ¿De acuerdo? Entonces, realmente son medicamentos diferentes que nos va a producir la misma célula de alguna manera, que significa que nosotros podemos coger diferentes órdenes, aislarlas y tenerlas como medicamentos selectivos de regeneración de distintos tejidos para resolver muchas patologías distintas bajo la misma patente, muchas patologías distintas. Es lo que llamamos una plataforma de generación de nuevos medicamentos que se llaman secretomas, y que los está desarrollando la Cátedra de los Secretomas de la Universidad Autónoma de Madrid. Luego hablamos de las patentes, pero antes interesándonos un poco más en lo que es esa función, ¿no?, de ese secretoma, de esa
función dictada para tratar. Ahora mismo estábamos introduciendo el tema, ¿no?, de que estas terapias avanzadas celulares van a enfermedades degenerativas, enfermedades no curas. Hablabas ahora mismo de algo hepático, hablabas de un hueso. ¿Hasta qué espectro cubre? O sea, de momento en la investigación, bueno, lo que están avanzando ahora mismo. Nosotros, el espectro es muy amplio, porque la lista de enfermedades humanas no resueltas es muy grande. Entonces, normalmente en clínica... por lo que están investigando ahora, sí, nosotros nuestro especial foco en este momento es la inflamación. La inflamación es la base de prácticamente todas las enfermedades humanas, el control de la inflamación. Durante muchos años hemos tenido fármacos antiinflamatorios y tenemos muchos, pero no hacen un ajuste fino de la inflamación. Necesitamos ser capaces de ajustarlo finamente, eso y la inmunomodulación. Y lo que se ha visto es que la terapia celular, lo que hemos aprendido, estos 20 años de terapia celular no han caído en balde. Es decir, han servido para entender que con células podíamos controlar de una forma fina la inflamación. Y el ser humano, cuando la inflamación la modulas, tiene mecanismos de reparación fantásticos, pero necesitas controlar la inflamación. Entonces, en este momento nuestras investigaciones van más dirigidas a problemas inflamatorios, como puede ser la enfermedad de Crohn, problemas musculoesqueléticos, basados fundamentalmente en la inflamación. Nuestra idea es, en este momento, luego puede ampliarse, ¿no?, pero el control fino del fenómeno inflamatorio, porque eso verdaderamente es la base de una gran cantidad de enfermedades humanas no resueltas. Creo que, por lo que estábamos comentando al principio, lleva un año la cátedra. A estas alturas, ¿cuál es el mapa temporal, de alguna manera, a la hora de ver lo que llevan desarrollado hasta ahora, las necesidades que van encontrando y detectando? ¿Cómo se está moviendo esa expectativa para...? Bueno, pues te lo pongo muy sencillo. Nosotros llevamos con el proyecto de Secretoma y con la patente 4 años, en los cuales hemos invertido cerca de los 20 millones de euros y estamos en la fase del primer medicamento empezando a utilizarlo en humanos, que es un antiinflamatorio generalizado para la tormenta de citoquinas, que empezó con el COVID, pero que la tormenta de citoquinas, como ha dicho Damián, se da mucho también en enfermedad inflamatoria intestinal, se da mucho también en pancreatitis y en otras muchas patologías. Entonces, de momento estamos empezando a probarlo en humanos. Es un hito muy importante. Entendemos que ha sido lento el proceso porque nosotros estamos trayendo un método de producción de medicamentos absolutamente innovador y totalmente disruptivo entre lo que existe hoy en la medicina clásica. Es decir, nosotros hemos sido capaces de obtener el concepto del secretoma, obtener el concepto de secretoma selectivo para distintos tejidos y demostrarle a la Agencia del Medicamento que los secretomas son todos iguales, que la regeneración del tejido muscular como la regeneración de la inflamación del sistema digestivo es susceptible de ser tratada por un secretoma producido por las mismas células. De tal manera que ese secretoma es igual para todos los humanos. Y no nos importa el donante que nos den las células para producirlo. Y este concepto es muy importante. Este concepto es como la insulina. La insulina es una citoquina, nuestro producto está compuesto de múltiples citoquinas. La insulina es una citoquina que es capaz de regular el contenido de sangre, de azúcar en la sangre, y hace que cuando los niveles son altos pasa azúcar directamente a la mitocondria para que pueda producir energía. Bien, la insulina, como todos sabemos, se fabrica es un conjunto de proteínas, de aminoácidos que forman una proteína que es una citoquina, y es igual para todos los humanos. Pues la regeneración de los tejidos es igual para todos los humanos. Las órdenes de las células son igual para todos los humanos, y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos permite abordar múltiples enfermedades que nosotros tenemos que codificar a nuestra célula madre para que sea capaz de identificarlo y ya producirlo sistemáticamente, y nosotros aislarlo, meterlo en botecitos pequeños, liofilizarlo y tenerlo listo en todos los hospitales para que esa inflamación del sistema digestivo, esa enfermedad de Crohn que produce una inflamación generalizada, nosotros la podemos inyectar en el sitio adecuado, de la forma adecuada, y tenga unos efectos terapéuticos bastante más evidentes que lo que hasta ahora la medicina clásica nos ha traído. La terapia celular y la terapia con secretomas, puesto que es un escalón más de la terapia celular, ha venido para resolver muchos de los problemas, por supuesto, no todos, más quisiéramos, ¿verdad? Claro. Pero muchos de los problemas de regeneración de tejidos que hoy producen el envejecimiento celular, el envejecimiento de los tejidos y, por tanto, el envejecimiento humano.
De alguna manera entiendo que con esa codificación también se frena el envejecimiento humano a la larga, quiero decir, con ese deterioro. ¿No podría sé? ser, pero queda mucho camino. Claro. Queda mucho camino de investigación. Nos ¿no? queda. Bueno, es por mirar, ¿no? De alguna manera, las ideas que pones sobre la mesa, lo que puede ser. Y precisamente decía, 4 años que llevan con eso Secreto Más de investigación, un año Para de... empezar en humanos. Ahora nos queda toda la parte de humanos, que es larga y muy costosa. Pero además, te puedo decir que respecto de la financiación, pues bueno, nosotros, esta plataforma, como estaba diciendo Damián, nos da lugar a muchos medicamentos para muchos tejidos y para muchas patologías. Nosotros estamos enfocados en 3. Porque 3 ya nos cuesta mucho dinero. Es decir, nosotros ahora mismo, si tuviésemos más dinero, podríamos salir a 4, a 5 o a 6. Si tuviésemos financiación de las grandes industrias farmacéuticas, que llegarán en su momento a convencerse de que tenemos razón en lo que estamos haciendo, que llegarán a venir a beneficiarse de ellos, a beneficiarse en el buen sentido de la palabra, me explico, a ayudarnos a desarrollarlo cuando ellos ya lo entiendan de una manera sistemática. Ahora mismo estamos centrados en unos poquitos tejidos que creemos que son importantes para las personas, estamos centrados en lo que es la enfermedad de Crohn, en las fístulas anales de Crohn, estamos centrados en la tormenta de citoquinas de distintos tejidos y en algo musculoesquelético. Y ese es nuestro campo de trabajo, que puede ser así mucho más grande, sí, pero necesitamos financiación, necesitamos tiempo y financiación y la ayuda del regulador para que pueda avanzar. Yo, por contextualizar esto un poco desde el punto de vista científico, esto es una revolución mundial. O sea, la idea del secretoma ahora mismo vas a cualquier congreso, a Estados Unidos, y siempre hay un apartado muy importante sobre el uso de secretoma en enfermedades reales, no ya de terapias avanzadas, sino vas al congreso de los colorectales, de los cirujanos colorectales norteamericanos, y hay mesas enteras dirigidas a esto. La cuestión es cómo nos posicionamos. Yo creo que en España la única o de las pocas empresas que han cogido esto es Pitches, y por eso desde la Universidad Autónoma de Madrid esto lo vimos como algo verdaderamente interesante, asociar estos conocimientos, porque verdaderamente significaba una posición española. España tiene muy buena posición en terapias avanzadas y esto es un salto más, hay que estar porque la vida cambia y todo esto va avanzando, y cuando conocimos lo que estaba desarrollando esta empresa, pues nosotros, la academia, que queremos trabajar ahí, pues nos acercamos a ellos, que ya tenían un background de investigación muy importante. Y la cuestión de seguir aquí es seguir posicionando a nuestro país en terapias avanzadas, porque esta es la terapia avanzada del futuro. Hay que redundar en lo que dice Damián, teniendo en cuenta que Damián, el doctor García del Olmo, desde su cátedra y desde su puesto de trabajo habitual ha sido el primer científico en Europa que ha sido capaz de poner un medicamento de terapia celular con células madre al uso y al beneficio de enfermos con enfermedad de Crohn y con un sufrimiento elevado, con unas fístulas anales que le producían una incomodidad vital, en muchos casos muy severa. Entonces hay que reconocer su trabajo como el director cognitivo del desarrollo de ese primer medicamento con células madre que se está utilizando ya en todo el mundo. Entonces, quiero decir con esto que la asociación para nosotros como empresa privada, joven, fresca, con ganas de innovar, con ideas magníficas en el campo de la innovación, ha sido dirigida a través del mayor experto que hay en este país en el desarrollo de medicamentos con terapias avanzadas, porque es el único, hasta ahora, el único que lo ha desarrollado. Esperamos que juntándonos con él, pues pase eso de que te juntas y se te pega algo. Bueno, está bien, ¿no? Esa unión está buscando los Ahora mejores y además los que tengan. Lo que es, falta el ingrediente del capital, todo lo que estamos diciendo. Exacto. Luego apuntaba como, a ver, cuando las grandes farmas, entonces ponen ya el foco de atención también. Y que el regulador pues ya ha entendido, que yo creo que ya lo está entendiendo, ¿verdad? Yo creo que el regulador ya es... Al principio el regulador, date cuenta que ellos son responsables de los nuevos medicamentos que se ponen en el mercado, y cuando te vienes con un secretoma, ¿qué es un secretoma? O sea, que vamos a echar eso a humanos, estamos locos, ¿qué puede pasar? Cuando ya se dan cuenta que simplemente es lo mismo que poner la célula, y lo que secreta la célula que lo hace dentro, pues ahora lo hacemos fuera. Y el medicamento es absolutamente inocuo y la respuesta terapéutica es excelente. Y además lo hemos democratizado porque es mucho más barato y nos va a permitir tratar a muchas más personas, porque hoy se puede poner a muy poquitas personas porque es excesivamente caro, porque el procedimiento, no porque la multinacional o la farmacéutica lo ponga caro, es que el procedimiento es caro,
denso, espeso, difícil, y trabajar con seres vivos, que son las células, es muy caro. Entonces, ese secretoma aporta esa democratización que puede permitir que ya sea un polvo liofilizado y que se pueda hacer industrialmente con una N muy grande, un precio muy bajo y que llegue a todo el mundo. Pues muchísimas gracias por traernos lo que está siendo, lo que va a ser. Gracias por el aporte como ciudadanos, como seres humanos. El doctor Damián García Olmo, de la Cátedra One Pitches, Juan Carlos de Gregorio, presidente de Pitches, ha sido un verdadero placer. Gracias a los dos. Nada, pues, y que vaya muy bien esas Gracias a ti investigaciones. por darnos divulgación. Muchas gracias, Eva.